cuál es el objetivo, hacia dónde nos queremos dirigir, pues es más fácil que toda nuestra energía y toda nuestra actitud y concentración se vaya sobre eso. Por eso es importante tener un objetivo de clase pues previo, ¿verdad? Vamos a analizarlo y dice valorar la relación de las funciones de la orientación y la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice que, bueno, para poder valorar algo debemos comprenderlo. Entonces, vamos a valorar esa relación que existe entre la función de orientación y la función de educación. ¿En dónde? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a comprender esa relación que me imagino ustedes pues ya tienen una idea amplia o lo han vivido a través de su experiencia. Aquí vamos a reforzar y vamos a ampliar ese conocimiento que ustedes tienen o pues cimentar lo que ustedes ya conocen. Bueno, vamos a tomar esta frase que dice al inicio, dice, la experiencia es la madre de la ciencia. En el caso de la orientación, esta frase viene como anillo al dedo porque es a través de la experiencia que surge el proceso de orientación. Es a través de la experiencia que se ha podido ir mejorando o implementando nuevas formas de acción que se han convertido con los años en teoría, ¿verdad? Y ha dado paso a lo que hoy conocemos como la teoría de orientación. Pero ¿cómo se ha llegado a hacer? A través de la experiencia. La orientación es una ciencia práctica, en realidad. Aunque tiene una base teórica, su esencia es práctica. No nos quedamos solo en la teoría, no nos quedamos en los modelos de aplicación, sino el éxito está en llevarla a cabo de una forma adecuada. Por tanto, se requiere una experiencia profesional, ¿verdad? Y se requiere que podamos observar las experiencias de otros compañeros profesionales y nutrirnos de esas experiencias para poder reunir como un arsenal, digamos, de estrategias en cuanto a la orientación, de técnicas, de modelos, de conocimiento teórico y poder tener una práctica de orientación correcta para poder asesorar, informar, formar y orientar. Entonces necesitamos contar con una experiencia y poder observar la experiencia de otros profesionales. Si bien es cierto que necesitamos una preparación universitaria como la que ahora mismo ustedes están cursando, esto es imprescindible, es decir, yo no puedo contar solo con experiencia sin preparación académica, pero tampoco contar solo con preparación académica y pues carecer de esta experiencia. Es un proceso que debe ir unido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder ir generando el pensamiento y el criterio de orientador. Pero esto es algo complejo, porque la orientación se trabaja, pues como ustedes saben, evidentemente, a través para personas. Y las personas somos complejas, no complicadas, complejas, ¿verdad? Tenemos muchas aristas, tenemos muchos aspectos, nuestra emocionalidad, la cognición, nuestro desarrollo, una serie de decisiones, de contextos, de características que nos hacen tan diversos unos de otros que el campo de trabajo del orientador es complejo, ¿verdad? Entonces, para ir desarrollando ese criterio en cuanto a una buena intervención, pues se requiere tiempo, pero sí imprescindible una buena preparación académica, una buena base teórica para poder hacerlo. Lo que queremos es alcanzar una perspectiva de orientadores y eso es lo que vamos a ir trabajando, sea que nos vamos a dedicar de lleno a esto o es parte de nuestra preparación. Igualmente el maestro podríamos decir que siempre es orientador, aunque no se haya preparado para ser un orientador, tiene funciones, es decir, aunque no tenga un título como orientador, ¿verdad? Sino su título sea en otra línea de especialización, siempre funge como orientador en el centro educativo, en el aula, en su comunidad. Entonces, siempre somos orientadores, ¿verdad? Y
Otra cuestión importante es el hecho de que debido a tantos cambios sociales, a los cambios vertiginosos que se están viviendo hoy en día, es imprescindible una actualización constante. ¿Por qué? Porque las sociedades, los jóvenes hoy en día, pues están cambiando, ¿verdad? Abruptamente. El medio los está bombardeando, los está sobreestimulando de tal manera que los cambios se producen más rápidamente. Y la sociedad de hace unas décadas atrás ya no es la misma que en la actualidad. Así es que es importante el contar con la experiencia, contar con una sólida preparación en cuanto a la orientación y también una actualización continua, ¿verdad? Esas son condiciones importantes para pensar y generar el criterio de orientador. Licenciada, mil disculpas por interrumpirla así, pero no vemos su presentación. Hay una compañera compartiendo su pantalla. Bueno, yo pregunté en el inicio si se lograba ver y me comentaron que sí. Sí, al inicio sí, pero ahorita aparece ahí la pantalla de una compañera. Perfecto. Voy a dejar de compartir, voy a volver a hacerlo para ver si ahora sí lo toma. Gracias, licenciada. Muchas gracias por indicármelo. Gracias. Bueno, vamos a ver nuevamente esto. Veamos acá. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, licenciada. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Y cuando suceda esto, por favor, intervienen inmediatamente. Gracias. Voy a volver a colocar aquí el objetivo de la clase. Desconozco desde cuándo no lo vieron, pero bueno, estábamos viendo la normativa de convivencia. Repasamos estos puntos. Después nos fuimos a analizar el objetivo de la clase. Posteriormente empezamos a hablar cómo la experiencia es la madre de la orientación y pues bueno, cómo vamos a generar un criterio y una perspectiva de orientadores. Estoy haciendo una retroalimentación, ¿verdad? A través de una sólida preparación teórica, pero también a través de experiencia personal y de compañeros. Aquí no es como guardarme mi secreto profesional. No. Aquí es compartirlo. Porque cada orientador, ¿verdad?, tiene un contexto distinto, pero va a hacer uso de la experiencia de todos los demás. Los orientadores sí necesitamos nutrirnos de la experiencia. Adicionalmente mencionábamos el hecho de que es imprescindible una constante actualización porque las sociedades actualmente están cambiando de manera rápida. Bueno, por aquí estábamos, ahora estamos en orientación y pedagogía. Vamos a empezar analizando este tema desde lo más macro, ¿verdad? Desde lo más general hacia lo más específico. Y por eso comenzamos con la pedagogía, porque como ustedes bien saben, la pedagogía es pues la ciencia social que estudia los procesos educativos que se dan a lo largo de la vida de las personas, durante toda su vida. Y se ocupa de estos tanto en ámbitos formales como informales y también en diversos contextos. Actualmente pues se está dando mucho énfasis, aunque no es nuevo, a contextos presenciales y virtuales. Entonces la pedagogía estudia todo esto, ¿verdad? A lo largo de la vida, todos los procesos educativos, tanto formales como informales, en contextos presenciales y virtuales. Entonces, la pedagogía es la ciencia de la educación y pues no lo puede lograr sola, ¿verdad? Para poder estudiar el ser humano tiene que verlo desde diferentes perspectivas y sería imposible poder estudiarlas todas desde una sola ciencia. Es por ello que la pedagogía se une con otras ciencias que podríamos decir que son ciencias de la educación, porque han estado al servicio de la pedagogía en cuanto a poder proveerle de teorías, de información, de investigación que permite que la pedagogía entonces pueda marcar este proceso educativo. ¿Cuáles son estas ciencias? Pues la sociología, la historia, la filosofía, como están aquí en la presentación, antropología, la economía, la teoría de la educación, la didáctica, la psicología,
la tecnología incluso, ¿verdad? Y más recientemente la neuroeducación o la neuropedagogía, porque las neurociencias también han estado brindando mucha información de calidad e importante para la pedagogía, ¿verdad? Entonces también están al servicio de ella. Entonces la pedagogía es la ciencia de la educación como tal. Pues aquí no vemos que esté la orientación, ¿verdad? No está. Vamos a ir viendo por qué no está ahí. Según Rafael Vizquerra, si ustedes pueden buscarlo posteriormente, es una autoridad, un estudioso en la materia de la psicopedagogía y de la orientación, nos informa, ¿verdad?, que la orientación educativa nace a comienzos del siglo XX en algunos países de Estados Unidos y de Europa. Bueno, el propósito ahí, si ustedes después lo pueden ahondar, pero sí fue básicamente, podríamos decir, pues sí dar una guía, una estructura a la vida de las personas, pero iba más enfocada en cuanto a la preparación académica. En Europa desde muchos años atrás digamos que se orientaba a los estudiantes hacia carreras más técnicas o hacia carreras, digamos, más teóricas, como, digamos, una ingeniería, como una medicina, en fin. Entonces, desde ese momento la orientación nace en principio por una necesidad de orientar a los estudiantes hacia una mejor carrera de acuerdo a sus características personales. Y entonces ahí también nace como la psicometría, ¿verdad?, donde hacían ciertas mediciones para ir encaminando a los estudiantes a una carrera que pudiera ser fructífera de acuerdo a sus características. Pero inmediatamente o paralelamente nace la psicopedagogía. Podemos decir que nace a la misma vez la orientación y la psicopedagogía. Hay desde esas fechas, digamos, escritos donde ya se habla de procesos orientativos y psicopedagógicos. ¿Por qué? Porque el fundamento técnico y científico de la orientación, del proceso de orientación, está en la psicopedagogía. Es decir, que la orientación es la ciencia aplicada y la psicopedagogía es la ciencia teórica en la que se basa. Entonces, como de manera empírica se empieza a hacer este proceso de guía, este proceso de conducir, de ubicar a los estudiantes de una mejor forma o de influir en ellos para que se ubiquen entonces en una mejor carrera. Y cuando esto está pasando, digamos, de manera aplicada, de manera experiencial, se empieza a generar básicamente la teoría, que es la psicopedagogía, ¿verdad?, que es la ciencia teórica en la que se basa. Pero vimos en el slide anterior que no aparece ni la orientación ni la psicopedagogía. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque la psicopedagogía surge para poder cubrir las necesidades educativas, emocionales y sociales de los miembros de la comunidad educativa, pero nace de la unión de los conocimientos de la pedagogía y de la psicología, es decir, de dos ciencias que ya estaban establecidas como tal. La psicopedagogía básicamente lo que hace es, digamos, que unir fuerzas, por decir así, y consolidar una fuerte base teórica que lleva a la práctica a través de la orientación. Entonces, los principios pedagógicos para las necesidades educativas y los principios psicológicos para las necesidades emocionales y sociales de los miembros de la comunidad, poder satisfacerla, es lo que permite el nacimiento de la psicopedagogía. Con la psicopedagogía, entonces, ya existe una base teórica para poder aplicar la orientación, que prácticamente se da a la misma vez. Se aplica, ¿verdad?, ese proceso, esa intervención, y de dónde nos nutrimos de los principios ya teóricos y científicos de la pedagogía y de la psicología. ¿Verdad? Entonces ya el proceso en marcha de la orientación es la parte práctica. Aquí lo podemos ver a través de una imagen, ¿verdad?, de resumen. Tenemos entonces la pedagogía, que es una ciencia ya establecida para ese entonces, la psicología también, ¿verdad?, y
y de la unión de esas bases teóricas surge la psicopedagogía. En la siguiente imagen podemos ver pues la misma que vimos anteriormente, y acá se nos agrega una más en donde se hace énfasis en que la pedagogía es el fundamento teórico de la práctica de la orientación educativa. Entonces, la educación educativa tiene sus raíces, por decirlo así, en principios pedagógicos y en principios psicológicos. De allí entonces, pues nace la práctica de la orientación educativa. Bueno, entonces, ya vimos como sus antecedentes o cómo surge de manera muy general, ¿verdad? Porque pues esto incluye mucha información que a manera práctica, ¿verdad? Y para lo que nosotros lo necesitamos, se resumió de esta forma. Ustedes pueden investigar más si así lo desean. Digamos, ya vimos de dónde viene. Ahora vamos a centrarnos en su concepto o en la definición. En el video introductorio que ustedes tienen en la clase, para la clase de orientación, se hace referencia a que orientación pues se deriva del verbo guiar, conducir. Esa es la idea básica de orientación, ¿verdad? Guiar y conducir. En un contexto educativo nace como un concepto globalizador que incluye aspectos como la salud, el tiempo libre, la familia, amigos, escuela, trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus inicios, bueno, y ahora también, ¿verdad? Pero digamos al inicio, abarcó todos estos campos de la vida. Lo sigue abarcando, pero nosotros nos enfocamos más en la parte educativa, ¿verdad? Y en la parte emocional, en nuestro quehacer como docentes. Pero sí se abarcan aspectos tan generales de la vida de los seres humanos que tienen que ver, incluso mencionaba la información hasta con asuntos religiosos, ¿verdad? Pues Vizquerra hacía esa referencia, este autor, Rafael Vizquerra, donde pues la orientación es muy abarcante, es globalizadora, porque pues ve aspectos que tienen que ver con todas las aristas de la vida de los seres humanos. Vamos a definir orientación dependiendo de la amplitud de sus objetivos, y esto es bien importante porque, como acabamos de ver, la orientación es un proceso que abarca aspectos familiares, emocionales, educativos, sociales, de salud, de tiempo, de relaciones interpersonales. Entonces hay muchas definiciones de orientación y todas son correctas, ¿verdad? Lo que sucede es que varían de acuerdo a los objetivos o de acuerdo a la perspectiva con la que se les está viendo en ese momento. Por eso yo colocaba esta imagen en donde hay varias direcciones. Dependiendo de la dirección a donde nosotros querramos conducir o apoyar y conducir a nuestro grupo de estudiantes o grupo de comunidad, así será el objetivo o la definición que utilicemos de orientación. Al principio dice que la orientación es un proceso por el que se ayuda a otra persona a seguir un camino. Entonces, es un proceso en donde se permite esta guía, ¿verdad? En otra definición está que es un proceso de ayuda técnica y profesionalizada, cuya finalidad es potenciar a una persona en un determinado contexto. Independientemente de cuál es este contexto, el fin será potencializar esas capacidades, ¿verdad? Que el orientador contribuya a ello. Luego tenemos el hecho de que es importante que este concepto de orientación nace muy cercano, como estoy reiterando, con fin vocacional. Entonces, pues eso también no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Que se buscaba dar esta orientación profesional, pero luego se extiende a estos otros ámbitos de la vida del ser humano. Seguimos con definiciones ahora de unos autores clásicos recientes, digamos relativamente recientes. Ustedes los pueden buscar en internet. Es Frank Miller, John Cricht y Elvira Repetto. Pues como les repito, son relativamente recientes y nos ayudan a ver
cómo la orientación influye en todos los aspectos o pretende influir en todos los aspectos de la vida. Miller menciona que orientación persigue o busca ser un proceso por el que se ayude a los individuos a lograr una autocomprensión y una autodirección, ¿verdad? Esto es necesario para conseguir el máximo ajuste a la escuela, al hogar y a la comunidad. Entonces aquí Miller lo enfoca desde el punto de vista de poder adaptar mejor o que el ser humano se adapte mejor a los contextos donde le toca desenvolverse, ¿verdad? Y poder hacerlo a través de autocomprenderse y de autodirigirse. En el caso de John Cry, podemos ver que lo define como un proceso o programa de asistencia concebido para ayudar al individuo a elegir o adaptarse a una profesión. Aquí vemos que este autor lo está viendo pues más desde la perspectiva de una orientación vocacional. Entonces se asiste de manera profesional, ¿verdad?, a un individuo para lograr adaptarse a una carrera y poder realizarse a través de ella. En el caso de la autora Elvira Repetto, menciona que es una ciencia que estudia el proceso y el resultado del aprendizaje afectivo del hombre, que posibilita el desarrollo y cambio constructivo de su personalidad. Aquí ustedes pueden percibir que se da más un aspecto emocional, ¿verdad? Vemos que es una ciencia, menciona aquí, que estudia el aprendizaje afectivo, aprender acerca de mis emociones, del control de ellas, del manejo, de la utilidad, porque si están allí las emociones son parte de la supervivencia, son innatas, son inherentes a los seres humanos. ¿Cómo puedo transformar las emociones a sentimientos? ¿Cómo puedo conocer cuáles son mis emociones inmediatas? ¿Cómo controlarlas? Entonces, ahí vemos que se abarcan varios aspectos, ¿verdad? La adaptación al medio, una orientación, una profesionalización que nos reporte satisfacción y autorrealización, y cómo la orientación va a contribuir a que conozcamos nuestra afectividad, poder manejarla y poder sacar el provecho correcto de este rasgo para poder construir de manera óptima mi personalidad. Veamos una última definición que es de Lidia Santana. Menciona que es un proceso de ayuda inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral del estudiante, con el fin de capacitarle para un aprendizaje autónomo, una participación activa, crítica y transformadora de la sociedad. Aquí vemos que ella mezcla, ¿verdad?, dos aspectos importantes de la orientación. Uno es el hecho de que el estudiante esté capacitado para aprender de manera autónoma, que es una competencia muy importante en la actualidad, y luego para ser un participante activo y crítico y que transforme la sociedad de una manera positiva. Entonces, todos estos objetivos son válidos, son reales, pero nosotros debemos, cuando hacemos una intervención de orientación, elegir y tener muy claro que podemos abarcarlos todos, pero no todos en el mismo momento. Habrá intervenciones en donde el enfoque será intelectual y educativo, habrá intervenciones en donde el enfoque será más para adaptación, donde será para orientar hacia una profesión, será para poder manejar mejor la afectividad o la parte emocional. Entonces, la orientación realmente es una ciencia práctica muy diversa, muy rica, muy ambiciosa, podríamos decir, porque sí persigue objetivos muy nobles, pero muy amplios y, digamos, complejos de abarcar. Muy bien. Aquí, dentro de todas las definiciones, pudimos notar que hay unas constantes. Hay una clave que, digamos, está presente en todas las definiciones, aunque sean orientadas a diferentes objetivos. Y aquí lo vemos en la imagen. Tenemos la orientación educativa, digamos, es el centro, ¿verdad? De eso estamos hablando.
pero en todas prácticamente se menciona cualquier definición que sea, que es un proceso. Entonces la podemos ir definiendo como un proceso. No es una acción aislada, sino un proceso sistematizado. Luego, también hablamos de toma de decisiones, independientemente si son de tipo emocional, de tipo social, de tipo educativo, se deben tomar decisiones. Entonces, en cualquier definición que estemos analizando, vemos que es un proceso en donde se deberá tomar una decisión. ¿Quién la toma? Pues nuestro estudiante, nuestro miembro de la comunidad. Nosotros solo guiamos y orientamos, pero la decisión será de ellos, ¿verdad? Luego, otro aspecto que prevalece en todas las definiciones es la prevención, desarrollo y ayuda. Queremos actuar oportunamente antes que surjan los problemas, ¿verdad? Antes que surjan los desafíos, darle las herramientas a pues, nuestro estudiante para poder solventar esos desafíos a los que se enfrentará, buscando su desarrollo y pretendiendo darle esa ayuda oportuna que necesita. Entonces, nuevamente, aunque existan varias definiciones, vemos que es un proceso donde se toman decisiones, donde se busca prevenir, desarrollar y apoyar a nuestro estudiante. Luego, algo interesante es, bueno, es muy similar al proceso, hay continuidad. Reiterando la idea, no es una acción aislada, sino es continua, ¿verdad? También es integrada al proceso educativo. Regularmente sucede así, porque tenemos este periodo de tiempo de formación entre, digamos, los niños de la preprimaria hasta que egresan del diversificado. Tenemos este ciclo vital de las personas que están en el proceso educativo para poder influir en ellas desde la orientación. Entonces ahí podemos ir como resumiendo, ¿verdad? O sacando una definición, digamos, genérica, porque independientemente del objetivo que tengamos, será un proceso en donde se tomarán decisiones, en donde se busca prevenir, ¿verdad? Dar las estrategias previas, donde pretendemos que la persona se desarrolle a través de nuestro acompañamiento. El hecho de que es continuo, ¿verdad? Y el hecho de que está integrado en el proceso educativo, porque en este ciclo vital que tenemos a nuestros estudiantes, pues forma parte de este proceso. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poquito más acerca de la orientación educativa, porque ya vimos que la orientación, pues digamos que se traslada a otros campos de la vida, pero en nuestro caso pues queremos darle mucho énfasis a la educación, a la orientación educativa. Y la orientación educativa es un proceso prolongado en el tiempo, ya lo veíamos, ¿verdad? Desde, pues ahora desde los 3 años, incluso hasta de meses, se reciben algunos bebecitos, ¿verdad? Ya para un proceso sistematizado. Entonces estamos hablando de que pues, se da desde muy tempranas edades hacia pasada la adolescencia o casi, digamos, en el auge de la adolescencia, que consta de una serie de actuaciones educativas que se complementan unas con otras y que comparten objetivos, ¿verdad?, con la finalidad de formar ciudadanos competentes para la sociedad. Entonces, eso es lo que busca la orientación educativa. El fin último y general es ese, ¿verdad? Formación de ciudadanos competentes para su contexto, para que sean eficientes en su contexto. Y ellos estén satisfechos y felices, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, pues requiere una serie de actuaciones educativas y tener objetivos definidos, ¿verdad? Que nos van a llevar a ese fin último. Vamos a observar este video ya para irnos consolidando más estos conceptos. Prestemos atención. Me comentan si no lo escucharon, voy a utilizar suficiente volumen y prestemos atención. ¿Qué es orientación educativa? Es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, padres de familia y profesores,
con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas. Facilita los procesos de adaptación y estos ofrecen una respuesta a la diversidad individual, más allá del cual sea el origen de esas diferencias. Es la disciplina que estudia y promueve las capacidades psicológicas del ser humano, con el propósito de vincular su desarrollo personal con el desarrollo social del país. Mejora el rendimiento en los alumnos, encontrando el camino correcto para lograr sus objetivos. Funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar con mayor eficacia su actividad. Por lo tanto, la orientación educativa en secundaria funge como un acompañamiento al adolescente para contribuir a su desarrollo humano. Nadie dijo que orientar fuera fácil, pero vale la pena. Muy bien. Entonces, pues nos damos cuenta de las diversas definiciones que se nos dan ahí, ¿verdad? El desarrollo humano, y que este desarrollo tenga un impacto también en la sociedad, porque entonces se va a producir, por usar una palabra, o se va a generar o permitir detonar el hecho de que hayan ciudadanos satisfechos con sí mismos y que puedan ser entes productivos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, hasta allí trasciende la acción orientativa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la relación que existe entre orientación y educación. Ya vimos cómo la orientación, digamos que se alimenta o su base es la pedagogía y la psicología. Ahora, en el proceso educativo como tal, ¿qué relación tiene? Bueno, podemos afirmar entonces que la orientación es intrínsecamente educativa. Es decir, definitivamente la orientación es educativa, ¿verdad? Porque persigue los mismos objetivos de la educación en su sentido más amplio. Entonces, la educación y la orientación, en cuanto a objetivos generales, podemos decir que son pues muy similares, prácticamente lo mismo en cuanto a objetivos generales, ¿verdad? Sin embargo, la orientación y la educación no son lo mismo. Eso sí es importante tenerlo claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen actividades educativas que no son parte de la orientación, como las relacionadas a la didáctica, las estrategias de enseñanza y otros aspectos curriculares, ¿verdad? Todas estas partes educativas no son parte del proceso de orientación. Entonces aquí vemos en el dibujo, ¿verdad?, en la imagen acá, cómo es que la educación entonces y la orientación, aunque son muy similares y comparten pues muchos de los fines y propósitos de la educación, en algún punto eso es lo que comparten, por eso están intersectadas aquí, ¿verdad? Porque comparten esos objetivos, ¿verdad? Esos objetivos educacionales. Sin embargo, tienen sus especificidades. Cada una tiene pues aspectos que no corresponden a la otra. Vamos a ver en la siguiente cómo es que la orientación está contenida en la educación, más la educación no está contenida en la orientación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la relacionamos? Solamente porque comparten objetivos en su sentido más amplio similares, pero educación y orientación no son sinónimos, ¿verdad? La educación tiene otros aspectos. Aquí es donde vemos esa imagen, ¿verdad? Donde vemos la educación acá, que es más abarcadora, y dentro de este proceso educativo se encuentra la orientación, ¿verdad? Entonces, la orientación forma parte de la educación, pero la relación no se da a la inversa, ¿verdad? No todo lo que se hace en educación es orientación. Entonces, la educación no está contenida en la orientación. La orientación sí está contenida en la educación, forma parte de ella, ¿verdad? ¿Y en qué momentos son similares? En sus objetivos, aunque
cada una, como veíamos en la slide anterior, tiene sus propias dinámicas, sus especificidades. En muchas van a coincidir, van a converger en la mayoría, pero en otras no, ¿verdad? Bueno, ahora es el momento de la participación de ustedes y quisiera que para esto nos preparemos muy bien, ¿verdad? Tengamos ahí algo para anotar y podamos sacar ideas que sean muy productivas para todos. Vamos a tener 5 minutos para organizar nuestra participación, es decir, ustedes van a tener 5 minutos para organizarse y posteriormente a los 5 minutos vamos a participar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a describir qué programas de orientación se lleva o se ha llevado a cabo en la institución para la que ustedes laboran. Si ustedes no laboran para una institución educativa, entonces pueden tomar como referencia un programa de orientación que se dé en el colegio, escuela o institución educativa de sus hijos o de sobrinos o de primos, de algún familiar. Lo interesante es que podamos darle atención, que podamos buscar y encontrar un programa de orientación educativa que se lleve a cabo, que nosotros hayamos visto, hayamos sido testigos de ello, ¿verdad? Y vamos a dar una breve opinión de su efectividad. Entonces, quiero que el que desee, ¿verdad? O la estudiante que desee o el estudiante que desee, tome el nivel de preprimaria. En el nivel de preprimaria, entonces va a recordar o a tener en mente qué programa de orientación se ha llevado a cabo, incluso a ustedes mismos les ha tocado llevarlo a cabo. Luego, otro estudiante u otra estudiante va a hacer referencia al nivel de la primaria. ¿Qué programa de orientación han visto ustedes, han constatado que se ha llevado a cabo en este nivel? Y otro estudiante, por favor, hace referencia al nivel de la secundaria. En cada nivel se llevan a cabo programas de orientación e intervención, ¿verdad? Entonces vamos a hacer referencia a cada uno. Ustedes eligen el nivel que quieren, van a escribir, ¿verdad? A describir cómo se lleva a cabo, cómo se puso en marcha este proceso de orientación y nos lo van a compartir. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Si ustedes gustan pueden tomarle una fotografía o anotar rápidamente qué es lo que necesitamos y ustedes hacen su descripción, tratan de sintetizar sus ideas para que cuando compartamos pues podamos utilizar un tiempo, digamos, prudente para poder dar oportunidad a que participen todos los que deseen participar, que yo esperaría que fueran muchos, ¿verdad? Entonces, pues esa es la reflexión que vamos a hacer en este momento. Voy a dejar de compartir y esperaría entonces que ustedes empiecen a trabajar. Bueno, la hora es 8:02. Con 3 ahora, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A las 8:08, entonces voy a darles la participación para que podamos compartir estos programas. Trabajen en ello, por favor.
Muy bien, estimados estudiantes, ya son las 8:08. Entonces ya tuvimos unos minutitos para poder tener en mente cuál es el programa de orientación que hemos sido partícipes o que hemos observado, o incluso hemos participado no precisamente como docentes, sino, por ejemplo, yo pienso en mi caso, aparte que me ha tocado generar algunos programas, he sido parte de ellos como madre, ¿verdad?, de familia en cuanto a la escuela para padres. Eso me llamó mucho la atención y unos temas, pues, la mayor parte de temas son, a pesar de que yo me dedico a la educación, muy enriquecedores, porque a veces uno, pues, como padre, tiene una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, yo he sido parte también de ese proceso. Entonces, quiero que ustedes me compartan, por favor, cuáles han sido. Entonces, vamos a escuchar a un compañero o una compañera que haga referencia al nivel de preprimaria. O bueno, ustedes me dicen con el que quien quiera levantar su mano, iniciamos con ese y bueno, ya hablamos de ese nivel, ¿verdad? Entonces, espero su participación, los escucho, pueden levantar su mano y así pues vemos quién desea participar. Muy bien, Fabiola Marisela, por favor, la escuchamos. Gracias. Muy buenos días, licenciada, a todas mis compañeras, tengan lo mejor de este día. Bueno, de lo que yo he visto, no precisamente he estado ahí, pero he visto con mis primos y así, que a los niños de preprimaria, por ejemplo, la Cruz Roja les llega a dejar una charla al comienzo de cómo lavarse las manos, de cómo estar en la escuela, de cómo sentirse bien. Entonces yo pienso que es una orientación porque son de preprimaria y de primer ingreso, entonces les orientan que se sienten bien, les enseñan los módulos y dónde van a estar, con quiénes van a compartir, cómo van a recibir su refacción para estar limpiecitos y así de la mejor manera. Yo siento que es una orientación y muchas gracias. Excelente participación, así es, porque los están adaptando a ese nuevo medio, ¿verdad? No podemos enviar a nuestros pequeños y así, bueno, ahí están, esas son las aulas, caminen. No, hay que orientarlos, ¿verdad? Excelente ejemplo. Ese es un proceso de intervención en donde pues se abarcan muchísimas cosas, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, solo ese programa de intervención está dando muchísimo en cuestión personal de higiene, en cuestión de ubicación geográfica, en cuestión de sentimientos, porque cuando el niño se siente identificado con el lugar y lo conoce, su ansiedad baja. Entonces, como una acción, digamos, podríamos decir sencilla, aunque no lo es, lleva tiempo la planificación y poder coordinar con ellos, porque son entidades que están pues ocupadas. Vemos todo lo que trasciende en la vida de un chico. Entonces, efectivamente, es un proceso de orientación muy útil y muy necesario. Entonces, muchas gracias, Fabiola. Ahora, ¿quién más quiere compartir de los otros niveles, sea primaria o secundaria? Heidi Jezabel, por favor, ¿la escuchamos? Gracias. Sí, licenciada. Yo quería compartirles sobre el nivel secundario. Recuerdo cuando yo pasé por ese nivel que teníamos un programa de maestro guía. Y este maestro guía le asignaban un grado, ¿verdad? No precisamente al que le daba clases, podía ser otro. Pero teníamos espacios en que el maestro guía impartía temas sobre las distintas clases que cursábamos, no abarcaba solamente la de él, ¿verdad? El propósito era ayudarnos a que nuestro rendimiento académico pues fuera bueno, tomando en cuenta que íbamos a un nuevo nivel, pasábamos de primaria a básicos. Aparte de eso, el maestro guía llevaba un seguimiento del rendimiento escolar de cada alumno, de su grado asignado, y esto lo hacía con el propósito de apoyar a los estudiantes que en alguna materia se quedaban como rezagados o no entendían o les era muy difícil. Pues el maestro guía tomaba a quienes el rendimiento escolar había bajado y les apoyaba, les ayudaba para poder subir ese rendimiento, para poder hacerlo
de la mejor manera. Aparte de eso, el maestro guía nos ayudaba en cierta manera a descubrir nuestros talentos, para qué éramos buenos, cuál era nuestra área fuerte. Y al hacer esto también nos ayudaban a descubrir nuestra vocación para el siguiente nivel educativo. Excelente, excelente ejemplo. Gracias por su participación, Heidi. Es precisamente lo que hablábamos, ¿verdad? El poder colocar a un maestro guía en un nivel donde ya no contamos como con la primaria, que era nuestra única maestra, o a lo sumo tenemos unas 2 o 3, pero en este nivel pues entonces resulta que hay muchos docentes, aquí nos abocamos y tenemos una situación difícil. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí está el maestro guía, ¿verdad? Que es una intervención de orientación en donde precisamente nos va a guiar, nos va a conducir en aspectos académicos, en aspectos emocionales, en aspectos profesionales de alguna forma, porque al ayudar, como usted mencionaba, a ver nuestros talentos, nos vamos perfilando ya para algo que nos guste hacer, ¿verdad? Que nos va a gustar en el futuro. Ir descartando lo que menos nos gusta y pues afianzando lo que más nos gusta. Es un excelente ejemplo, ¿verdad? Nos queda el nivel de primaria y saben que con la clase que tuve ayer pasó lo mismo, ¿verdad? Vemos, digamos, en la primaria como más claramente los procesos de intervención. En la secundaria con mayor claridad, pero en la primaria a veces cuesta encontrarlos. No sé si lo vieron así, pero con el grupo anterior lo veíamos. En la primaria como que es un espacio donde no se está aprovechando quizá, bueno, desde mi experiencia lo comento así. Veo claramente los procesos, como ya les dije, en estos 2 niveles, pero en la primaria me cuesta encontrar, me cuesta pensar en qué, ¿verdad? Pero pues para eso están ustedes, para ayudarme a pensar qué programa se ha llevado a cabo en la primaria. ¿Quién quiere comentar algo sobre la primaria? Muy bien, Lucía Victoria. La escuchamos, gracias. Puede comentar, ya abre su micrófono y ya la podemos escuchar. Algo sucede ahí quizá con el internet. Lucía Victoria, puede comentar en el momento que desee, pero no la logramos escuchar. ¿Alguien más que desee comentar sobre el nivel de primaria? Y si Lucía logra pues activar su audio, con mucho gusto la escuchamos. ¿Alguien más que desee comentar sobre la primaria? Tenemos a Deima Roxana. Por favor, si yo pronuncio de manera incorrecta su nombre, me corrigen, así yo lo hago correctamente. Vamos, Deima Roxana, ¿la escuchamos? Hola, buenos días, Lick. Sí, así es, así se pronuncia mi nombre. Yo hace unos días observé aquí en la escuela que está donde yo vivo, que vinieron los policías de tránsito a dar esas charlas, a darle esa orientación a los niños de primaria. Eran de segundo primaria. Ellos vinieron a darle las charlas, por ejemplo, de las vías para cómo caminar, que uno tiene que caminar a su lado derecho, que hay que esperar que los carros crucen y también sobre los semáforos. Observé que les estuvieron dando charlas. Interesante. Gracias, Roxana, muy amable. Y sí, ¿verdad? También en la primaria pasa eso, sobre todo porque si el orientador observa que en la comunidad se están dando muchos problemas, por ejemplo, en el caso de niños golpeados por automóviles o por bicicletas o por algún medio de transporte, ahí es donde tiene que estar atento el orientador, ¿verdad? Porque entonces ve que esta es una necesidad en la comunidad y tenemos que atacarla. ¿Cómo? Pues esta es una excelente manera, ¿verdad? Poder explicarle a los niños. Y donde yo trabajaba también dibujaban como las vías y hacían como un simulacro de una cuadra, ¿verdad? De un crucero de vías.
y entonces llevaban a los niños, ¿verdad? Y entonces había unos con carritos, otros caminando, y entonces ahí se hacía como la escenificación de esto, y definitivamente ayuda para la vida. Yo recuerdo que nos enseñaron esa parte, usted debe hacerse a la derecha, siempre a la derecha. Entonces cuando voy caminando y me encuentro con alguien, yo digo, a mi derecha, ¿verdad? Para que la otra persona también se haga a su derecha y encontremos los espacios. Entonces son situaciones que lo marcan a uno para la vida, uno lo ve sencillo, pero no, tiene una trascendencia. Entonces es bonito ver cómo el orientador influye en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Bueno, agradezco a todos por su participación, a todas las compañeras. Tenemos otra reflexión. Voy a compartir mi pantalla en este momento para poder ver cuál es la otra reflexión que tenemos planificado para que no sea solo yo la que hable durante todo este tiempo, ¿verdad? Quiero que compartamos ahora qué objetivo de la orientación educativa, según nuestra propia experiencia, porque la experiencia de todos va a coincidir en algunos puntos, pero va a ser diferente, muy diferente en otros. Entonces, ¿qué objetivo de la orientación educativa, que ya vimos que son de tipo educativo, de tipo emocional, de tipo adaptativo, según nuestra propia experiencia, ha sido descuidado en el contexto educativo en el que nosotros nos estamos desarrollando? Y de manera muy breve, podamos decir cuál podría ser una solución efectiva, porque, bueno, encontrar y ver los problemas pues es relativamente fácil, pero ¿qué podríamos hacer nosotros para encontrar una solución? Eso es pues ya ser uno proactivo, ¿verdad? Veo la solución y desde mi espacio, ¿qué puedo hacer? Entonces, analicemos. ¿Qué objetivo de la orientación educativa se ha quedado como rezagado? Una necesidad que está ahí latente, pero no se ha abordado, se ha descuidado. Y cómo entonces, o qué podíamos hacer nosotros para retomarlo. Esto puede incluir incluso el hecho de ir con el orientador y mostrarle, hay 2 o 3 necesidades que no han abordado. Ese ya puede ser una solución, ya que el orientador o la persona encargada de hacerlo lo haga o no, pues a veces ya escapa un poco de nuestras manos. Pero sí podría, como parte de la solución, informarlo por lo menos. O si puedo hacer algo más, pues excelente, ¿verdad? Entonces, retomando la idea, ¿qué objetivo de la orientación, según nuestra experiencia, se ha descuidado en nuestro contexto educativo y cuál podría ser una solución para retomarlo? Entonces, igualmente vamos a tener 5 minutos, son las y 20, a las y 25, y me gustaría que estudiantes diferentes a las que ya participaron lo hagan en este momento. Pues porque creo que ahí va a ser un poco más fácil encontrarlo, ¿verdad? Tenemos entonces hasta las y 25 para poder estructurar nuestra participación. Vamos a esperar. Pueden tomarle fotografía para tener claro qué es lo que se debe hacer. Y voy a dejar de compartir.
Bueno, ya se cumplió el tiempo, entonces son las 8:25 y ahora tenemos unos minutos para poder compartir. Me gustaría escuchar sus intervenciones con respecto a qué objetivo de la orientación educativa, según nuestra propia experiencia, ha sido descuidado en el contexto en el que nos desarrollamos y brevemente cuál podría ser una solución efectiva para retomar. Entonces, quiero escuchar su participación. Lucía Victoria, por favor, la escuchamos. Puede participar. Buenos días, licenciada. Disculpe que anteriormente no pude comentarle, pero tuve un pequeño inconveniente aquí con la computadora, pero ya lo solucionamos. Qué bueno. Yo anteriormente le quería comentar sobre un programa que nosotros utilizamos de intervención e inclusión, que es para lograr que los alumnos que se acoplen más que todo a una nueva institución, ¿verdad? Cuando hay un traslado de colegio o incluso de departamento, se podría decir, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que le quería comentar ahorita, de que hemos dejado como que en el olvido el tratar que los alumnos tengan una buena inclusión en un centro educativo, ¿verdad? Hemos dejado de que pues se solucionen por ellos mismos esta actividad, pero la verdad es que yo, por lo menos en el colegio donde trabajamos, tratamos la manera de que la inclusión de un niño en un nuevo centro educativo sea más dinámico, ¿verdad? Utilizar diversidad de juegos, metodologías dinámicas, dejar que los niños tomen como que el rol del docente para que ellos traten de desarrollar su lenguaje, proponer juegos educativos, tutorías generales, ¿verdad? Mezclando alumnos de preprimaria con primaria para que ellos vayan desarrollando sus capacidades con los demás niños, ¿verdad? Tratar de hablar sobre este tema que en muchas ocasiones pues se ocasionan a veces conflictos entre los mismos alumnos por el miedo, ¿verdad? A hablar, por el miedo a que yo no estoy con mis mismos compañeros y no puedo desenvolverme. Y también a cuidar el lenguaje a la hora de compartir algún tema con ellos, ¿verdad? Porque todo lo que están viendo en ese centro educativo es nuevo, no tiene absolutamente nada que ver desde donde ellos vienen, ¿verdad? Entonces sí, para mi punto de vista sería bueno trabajar en eso, en la inclusión hacia un centro educativo. Gracias. Excelente, Lucía. Una idea muy buena que, como bien mencionaba, se ha dejado descuidada, es cierto. Asumimos que los niños, bueno, van al colegio y como ya están más grandecitos en la preprimaria, pues sí nos esforzamos un poquito por esta adaptación, pero resulta que en otros grados no. Y dígame si no es cierto que hasta nosotros de adultos, tengamos la edad que tengamos, nos cambiamos de institución educativa como trabajadores, ya con un carácter formado, una personalidad, digamos, bastante construida, aunque continuamente podemos reconstruirla. Sentimos una ansiedad, por lo menos yo siento una ansiedad muy fuerte. ¿Cómo no lo va a sentir un niño que, digamos, no tiene la experiencia que nosotros ya hemos adquirido? Entonces, excelente idea, y creo que sí es importante, y me gustó mucho el hecho de que convivan diferentes niveles, porque los niños no solamente pueden ser amigos de compañeros de su nivel, sino de repente pueden hacer una amistad más, digamos, más fructífera, más provechosa con alumnos de otros niveles, ¿verdad? Entonces, ya sean más grandes o más pequeñitos. Entonces, sí, es una excelente idea de intervención. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Alida Gabriela, la escuchamos, por favor. Licenciada, sobre unos objetivos que hay que dar tanto en la educación, ¿verdad? Hay que efectuar un seguimiento en un proceso de aprendizaje a los estudiantes, tanto a los que les ha dificultado, ¿verdad? Porque hay veces se quedan atrás y no les dan seguimiento, ¿verdad? Solamente
Gracias. Esto creo que va más enfocado a lo intelectual, ¿verdad? Ayer hablábamos con el otro grupo de eso. Se van quedando un poquito atrás los estudiantes y se necesita, digamos, nosotros decimos que queda un poco atrás, pero en realidad es qué es lo que está sucediendo que no tiene un buen aprovechamiento académico. Entonces, de repente se necesitan hacer algunas adecuaciones y hablábamos con los compañeros que a veces se rehuye de hacer adecuaciones porque pues se piensa que es más trabajo, es digamos más asuntos administrativos, y sí lo es, no es que vamos a decir que no, yo lo he vivido, yo lo he hecho porque yo he dado clases, sí lo es, pero es la necesidad de mi estudiante. Ahí es donde pues es un reto para el docente buscar ser práctico, buscarlos, digamos, agilizar las cosas, al menos desde mi experiencia. He aprendido a hacer práctica porque anteriormente me complicaba un poco yo, ¿verdad? Pero los docentes ahora pues yo los veo que son más ágiles y más prácticos y eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces sí vamos a poder cubrir la necesidad educativa de nuestro estudiante, ¿verdad? Entonces, importante. Excelente. Muy bien, entonces veo que en el chat están compartiendo sus números de teléfono, pues pueden hacerlo, ¿verdad? O incluso les puedo dar la idea de hacer un chat WhatsApp general y pueden colocar el enlace aquí, si no ahora, puede ser en la próxima clase, a través de WhatsApp, ¿verdad? Se genera un link, se pueden pegar aquí, todos entran a ese mismo chat y pues ahí pueden compartir información importante relacionada con la carrera, ¿verdad? Que ustedes están siguiendo. Es una idea, ¿verdad? Muy bien, entonces agradezco mucho la participación, ha sido una excelente participación. Voy a seguir compartiendo mi presentación, ya casi para finalizar, porque ya estamos cerca del final de la clase. Muy bien, sí, por favor, si no lo ven, por favor me indican, ¿verdad? Muy bien, este ya lo hicimos, ¿verdad? Ahora, bueno, tenemos una tercera reflexión. Por cuestión de tiempo, me gustaría dejarlo en la mente nada más de ustedes para que lo empiecen a madurar y pensar. ¿Qué programa de orientación me ha tocado o me gustaría implementar? Puede ser que nos ha tocado desarrollarlo, ¿verdad? O puede ser que tengamos una inquietud con respecto a desarrollar algún programa de intervención. Y sería bueno, ¿verdad?, irlo estructurando, organizando, consultando. Y es bueno siempre tomar en cuenta a otros maestros, a autoridades, ¿verdad? Pues pedir precisamente eso, la autorización para poder hacerlo. Si no existe un psicólogo o un psicopedagogo en nuestra institución, que regularmente no sucede, ¿verdad? Los mismos maestros somos los que tenemos que ir haciendo un poquito de todo. Hay otras instituciones donde sí cuentan con un departamento de orientación y pues ese es el ideal, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos proponer el departamento de orientación. No solo orientación nos propone, nosotros también podemos proponer. Y si hay algo que nos gustaría llevar a cabo, podemos dar la idea y pues quizá ya en conjunto se logre llevar a cabo. Recuerden que como agentes de cambio eso es lo que permite hacer la preparación universitaria, ¿verdad? En parte, y nuestra experiencia y nuestra proactividad. Poder contar con la teoría, poder contar con información relevante para mejorar nuestra práctica educativa y en este caso nuestra intervención con respecto al desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, sí podemos nosotros incluso proponer algún programa para poder enriquecer este proceso educativo. Ahora vamos a hacer un cierre. ¿Qué es el cierre de la clase? Bueno, fíjense que según las investigaciones de la neurociencia han constatado que el cerebro eleva su nivel de atención o la productividad en cuanto al aprendizaje al inicio, ¿verdad? En la introducción y al final. Lo de en medio hay fluctuaciones, ¿verdad? Tenemos picos de atención, luego bajamos, luego volvemos a subir, luego bajamos. Eso es normal en todos. Pero digamos que los dos picos principales están al inicio y al final. Por eso siempre es importante retomar las ideas importantes o relevantes que abordamos durante la clase. Entonces me gustaría, con la ayuda de ustedes, que me dieran una idea relevante
que haya quedado hoy, una o varias, ¿verdad?, de lo que compartimos. Puede que ustedes ya lo supieran, pero que es relevante. Y si ustedes gustan, puede ser audiblemente o lo pueden escribir en el chat y yo lo voy leyendo, como ustedes prefieran. Bueno, entonces vamos a hacerlo ahora ya para ir finalizando, porque pues tenemos ya pocos minutos para terminar la clase, ¿verdad? Entonces, quisiera que fuéramos retomando. ¿Qué ideas de las ideas que ustedes anotaron? ¿Qué ideas han quedado que ustedes consideran que son importantes, relevantes, útiles para la teoría de la orientación? Pueden ir escribiendo en el chat o pueden levantar su mano. Recuerden que ustedes les pedí que tuvieran ciertas anotaciones, ¿verdad? Entonces, de sus propias anotaciones pueden retomar, ¿verdad? ¿Qué ideas? Porque sí es importante volver a pensar en las ideas de las que hablamos. Animémonos a compartir. Muy bien, Fabiola Marisela, la escuchamos. Gracias. Para mí, licenciada, lo más importante que escuché en esta clase es que la orientación es muy importante dentro de la educación. Bien, usted decía que no es lo mismo, pero siento que al momento que usted dijo que la orientación y la educación van como de la mano, porque, digamos, en una educación te orientan y eso te hace sentir mejor para continuar con tu proceso dentro de la educación. Entonces, siento que la orientación te ayuda a avanzar de una forma adecuada para ir mejorando dentro de la educación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, excelente, ¿verdad? Aunque no son sinónimos, son necesarias y complementarias. Pues no podemos pensar en la educación sin un proceso de orientación, ¿verdad? Definitivamente están como unidas. Lo que pasa es que se separan en algún punto por cuestiones ya propiamente curriculares. Pues ahí ya no interviene la orientación, pero de lo contrario, pues están casi que de la mano, como usted bien mencionaba, Fabiola. Es correcto, muchas gracias por retomar esa idea. ¿Alguna otra idea que haya quedado? Por ejemplo, en cuanto a los orígenes de la orientación, ¿cuál es la base teórica de la orientación? Álida, por favor, la escuchamos, gracias. También lo que la orientación forma parte de la educación. Es muy importante saberlo también. Gracias, excelente. La orientación es parte o está contenida en la educación, más al contrario no sucede, ¿verdad? La orientación no contiene la educación, sino es que la educación es como el gran conjunto y un subconjunto es la orientación. Muy bien, muchas gracias. Vi que alguien más, Evelyn, me parece que Evelyn Patricia, me parece que había levantado su mano, puede comentarse si lo desea. Muy bien. Bueno, creo que tal vez se levantó ahí por error, porque a veces pasa. Bueno, entonces, Maylin Michelle, me parece que es su nombre. Por favor, ¿puede comentar? Sí, buenos días, licenciada, mucho gusto. Buenos días. Bueno, al menos lo que yo estaba viendo acá y lo que usted estaba hablando, ¿verdad? De que la orientación es algo bien importante en la educación y pues cada una de las compañeras que pudo expresar, ¿verdad?, sus puntos de vista y lo que realizan en las instituciones a donde trabajan, pues sin duda alguna son una parte muy esencial en los centros educativos, ya que pues ayuda a formar a los estudiantes tanto como usted lo expresó, preprimaria, primaria y secundaria, ¿verdad? Quiero comentarle así rápidamente que donde yo trabajo pues tenemos un programa de capacitaciones de liderazgo y emprendimiento. Esto ayuda a nuestros estudiantes de básicos, ¿verdad? En este caso, a que ellos se puedan ir formando para la vida, ¿verdad? No únicamente teóricamente, sino que
también a lo práctico, ¿verdad? Porque pues muchas veces la teoría no nos ayuda en el trabajo, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, pero cuando lo vamos a poner en práctica, ahí está donde nos vemos muchas veces en una dificultad, ¿verdad? Pero es un programa que nosotros con el que contamos, ¿verdad? Y pues ha ayudado a muchos de nuestros estudiantes y ha sido de mucha ayuda para ellos, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias Maylin, excelente. Imagínense, liderazgo y emprendimiento, dos áreas que hoy en día son fundamentales para el desarrollo de nuestros estudiantes. Definitivamente pues sería una bonita forma de implementarlo en nuestras instituciones, porque sí, necesitamos, todos somos líderes de alguna forma, pero necesitamos aprovechar ese liderazgo, necesitamos aprender a emprender, a transformar nuestro entorno, sobre todo porque las nuevas tendencias de empleo por la crisis mundial van encaminadas hacia el emprendimiento. Ya las empresas que van a proveer, por ejemplo, empleos, van a ir descendiendo por la crisis, ¿verdad? Esa es la proyección que se tiene económicamente. Entonces, qué mejor que aprender desde la temprana edad que emprender puede ser el camino profesional, es decir, podemos ser profesionales emprendedores. Entonces, excelente programa, definitivamente. Aquí veo otras ideas que han escrito acá. Lucía mencionaba una idea importante, es llevar a cabo las normativas de convivencia, sí, súper importante, no solo en cuanto al tiempo de compartir, que es vital, sino en anotaciones, en repaso semanal, en hacernos un horario. Me imagino muchos de ustedes y de las compañeras ya lo hacen. Si no lo hacen, pensemos en hacerlo, y si ya lo hacen, continuemos, ¿verdad? Para poder repasar los temas de la semana en las distintas clases que tengamos y así sacar el aprovechamiento correcto. Entonces, les agradezco mucho, mucho su participación. En este momento voy a dejar de grabar la clase y pues ya ustedes pueden ir saliendo de este espacio, ¿verdad? Les agradezco por la atención y su buena participación. Espero verlos la próxima semana y que tengamos pues otro momento de compartir conocimiento, ¿verdad? Ustedes hacia mí y pues yo poder guiarles un poquito a ustedes, ¿verdad? Entonces, feliz domingo, que descansen, que me imagino lo tienen bien merecido. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Feliz domingo a todos. Gracias, licenciada. Buen día. Igualmente. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias.